¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a un nuevo video. Para este caso vemos que tenemos un tema nuevo, el cual se llama la regla de la cadena con dos variables. Para este video vamos a observar que el pizarrón está casi vacío, claramente no. Pues vamos a estar revisando teoría sobre la regla de la cadena con dos variables. Mucho ojo que vamos a estar analizando, vamos a estar estudiando cómo se están aplicando estas fórmulas, por qué se aplica el desarrollo y bien. Empecemos aquí con este pequeño diagrama, con esta pequeña representación de una función que se llama z, va a ser nuestra función. Mucho ojo que aquí tenemos que z está dependiendo de, estas flechitas están representando a que, bueno, esto de aquí depende de esto. Entonces, tengo que z depende de x, pero también depende de y. Y asimismo, estas dos variables, x y y, dependen de u y dependen de v, como podemos observar, como podemos analizar. Entonces, viéndolo así, si tenemos z, x y y, vamos a estar analizando que vamos a estar trabajando con un plano tridimensional. Vamos a estar estudiando el cambio en nuestra variable z, cómo se está variando, cómo sería la tasa de cambio en esa variable. Entonces, yo tengo aquí pues, el camino, que es que debo encontrar primero las derivadas parciales de la función, que sería z, con respecto a u. Y para realizar eso, tenemos que hacer unos dichos pasos que estaremos multiplicando aquí, que vamos a estar observando nuevamente el diagrama, que tenemos que para llegar a la derivada parcial de z con respecto a u, vamos a derivar primero con nuestra función z con respecto a x. Vamos a ir un poquito paso a paso. O bueno, sí, realmente vamos a ir paso a paso, por lo que tengo aquí. Primero que yo quiero ir por aquí. Ya llegué a la x, ok, muy bien, ya tengo la derivada parcial con respecto a x. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Pues tengo que ir nuevamente a u. Entonces agarro mi función x y derivo con respecto a u. Y aquí ya la tenemos. Y lo mismo sucede con y, que podemos observar que sucede la derivada parcial de z con respecto a y. Ojo, ya vamos aquí, ya llegamos aquí. Y ahora yo tengo que la derivada parcial de y, este de aquí, con respecto a u. Pum, ya está, ya quedamos, ya tenemos aquí pura derivada parcial con respecto a u. Y podemos observar que tenemos entonces que cuando estamos trabajando con una variable más o menos principal, que sería x o y, x y x aquí se están multiplicando, y y con y se multiplican, y además se termina sumando. Pero bueno, después tenemos lo mismo para la derivada parcial de z con respecto a v. Podemos observar que llegamos primero a la derivada parcial de x, y después de x, de obtener su derivada parcial, la multiplicamos por la derivada parcial de x con respecto a v. Mucho ojo, sucede lo mismo también con y. Empezamos con derivada parcial de z con respecto a y después derivada parcial de y con respecto a v. Sucede lo mismo que aquí. Pero ahora vamos a observar que tenemos los diferenciales, que sería ya ahora sí la tasa de cambio para nuestro eje z, que sería de z es igual a parcial de z con respecto a x, pero de x diferencial de x. Ojo, lo mismo sucede con parcial de z con respecto a y, por dy. Y entonces eso ya nos está diciendo, bueno, pues bien, esto ya es nuestra mera tasa de cambio ya para x y ya para y. Que para obtener la tasa de cambio de z necesitamos entonces ese cambio de tasa de cambio para x y para y. Y por lo tanto tenemos una nueva variable, le podemos decir nuevas variables que serían de x y de y. Pero como aquí abajitos ya están definidas, que nos dice donde dx es igual a tal y dy es igual a tal. Ojo con esto que tenemos ahora, que entonces vamos a estar revisando que aquí tenemos derivada parcial de x con respecto a u y derivada parcial de y con respecto a u. Vamos a estar observando que ambas están con respecto a u, ya sea derivada parcial de x con respecto a u y derivada parcial de y con respecto a u. Aquí lo podemos observar, de cierto modo se están multiplicando ambas por du. Cuando estamos hablando de x se refiere a u,
Y luego entonces yo tengo aquí que para dy sucede lo mismo, sin embargo estamos cambiando v por v, dv, etc. Y entonces aquí ya nos está quedando que nuestra fórmula ha cambiado, porque hemos agarrado esto de aquí y lo hemos puesto aquí con los valores que ya están definidos de dx y de dy, que podemos observar ahora que todo esto de aquí arribita, es esto de aquí con esto de x y de y ya sustituido, que ya hemos elaborado. Pero si te pones a analizarlo, puedes observar que lo puedes factorizar, de cierto modo que vamos a agarrar todos los términos que están multiplicados por du, que podemos observar aquí que todo esto está multiplicado por du y todo esto está multiplicado por dv. Entonces esto quiere decir que lo que hicimos es que, bueno, desarrollamos las multiplicaciones, este por este por este, más este por este, más este por este, y al final entonces tenemos que concluimos con juntar todos los términos que han sido factores comunes de du. Aquí de esta forma pudimos observarlo. Pum, pum. Este de aquí tiene du. Luego este de acá va a tener un du sumados. Aquí están ya colocados. Y para v ya tenemos que este ha tenido dv. Si es correcto, este ha tenido dv. Y por lo tanto, este también ha tenido dv. Y así, bueno, entonces tenemos ya la fórmula que vas a estar utilizando al momento de tener una variable z que depende, mucho ojo, de x y de y. Recuerda, de x y de y, y ambas dependen de u y de v. Es muy importante al momento de estar realizando tus ejercicios de la regla de la cadena con dos variables o incluso más, hacer esos diagramas que te pones a decir, bueno, si me da mi función y tal función depende de estas dos y dichas dos dependen de otras dos o incluso de otras tres o z depende de tres. Como sea el ejercicio, es necesario que realices tú ese diagrama. Es súper importante, ya que después vas a estar sabiendo la forma de aplicar tus fórmulas y así. Y en realidad no es tan complicado como parece. Es cuestión de estar viendo las rutas como estuvimos analizando, como cuestión de si yo estoy por aquí y para llegar a u debo de derivar parcialmente la función z con respecto a x y después de aquí derivo a x con respecto a u. Y así vamos a estar llegando a la conclusión de que esto ha sido la regla de la cadena con dos variables con Bob, el profesor.